¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional Prime de este día jueves. Esta semana que está un poco entre medio del 11 de septiembre, que fue al principio de esta semana, y el 18 que se aproxima con mucha celeridad. En este intertanto estamos y quedan ecos, sin duda, y quedan ecos políticos de lo que ocurrió. Habrá que hacer balances de esta conmemoración de los 50 años. Pero también estamos en una semana donde ya mañana empieza a verse en el Pleno del Consejo Constitucional las enmiendas que ya fueron aprobadas en cada una de las comisiones. Es decir, dicho en hípica, en tierra derecha empieza un proceso que tiene que muy pronto, de aquí a fin de año, ya llegar a una propuesta definitiva. Se están bajando algunos partidos, hay preocupación en la política en general de lo que puede ocurrir en este segundo proceso, es parte de lo que vamos a conversar, así como perspectivas económicas. Viene a estar con nosotros esta noche la vicepresidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio, Susana Jiménez. Tenemos muchos temas que conversar y discutir. Bienvenidos a Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Ya de vuelta y recordarles que en la esquina de su pantalla está el código QR. Usted lo puede escanear, sacar una foto, se va a escanear automáticamente y puede revisar en Spotify todos nuestros contenidos pasados de todos los programas de Estado Nacional. Presentamos de inmediato a nuestros invitados de esta noche. Rodrigo Arellano, que es analista y académico de la Universidad del Desarrollo. Rodrigo, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías, muchas gracias. Y al socio fundador de Criteria, Cristian Valdivieso, que nos acompaña también. Cristian, buenas noches, muchas gracias. Matías, Rodrigo, ¿qué tal? Los ecos o el balance de una conmemoración de los 50 años del golpe que fue tan bullada en la previa, tantas cosas que pasaron, tanto se le ocurrió lo que podía pasar, tantas hipótesis, tantos intentos fallidos de acuerdo. ¿Qué quedó, Rodrigo, para ti? ¿Cuál es el titular de lo que quedó de la conmemoración del 11? Yo creo que tengo la sensación, Matías, que no fue una buena conmemoración. Yo creo que hay un balance negativo, no solamente por parte de la oposición, que fue muy crítica con la forma en que, sobre todo el presidente Boric, enfrentó este proceso, esta conmemoración, sino que hay señales de que incluso la ciudadanía, bueno, Cristian maneja mucho más los datos, tan disconforme, se indican al presidente Boric quizás como uno de los presidentes que más ha contribuido a la división del país, lo ponen en una escala relativamente importante. Y hemos visto además señales, fíjate que lo más curioso de esto es que el propio gobierno tiene disconformidad. Hoy en la mañana el presidente Boric tuvo que dar una especie como de cuenta al Partido Comunista de la forma en que se llevó este proceso. Vimos que el Partido Comunista le estaba pidiendo explicaciones por no haber invitado a un acto democrático, entre comillas, porque eso era el gran espíritu de esto, al presidente de Venezuela y al presidente de Cuba, quizás los países más antidemocráticos, las dictaduras más duras que tenemos en este momento, y eso quería el Partido Comunista. Entonces, yo creo que ni la ciudadanía, ni el oficialismo, ni la oposición, por cierto, quedaron muy conformes, y eso creo que es una mala señal, sobre todo por los temas que vamos a empezar a discutir a partir de mañana y los otros temas que también están acarreándose hace tiempo atrás. Cristian, ¿qué sabor te deja a ti esta conmemoración? ¿Es fallida un poco? ¿Se logró? O te lo planteo, si nos hubiésemos planteado a los 40, ¿cómo queremos encontrar a la sociedad chilena cuando se cumplan los 50? Bueno, los cumplimos. Y yo sé que es un ejercicio que no tiene mucha lógica porque no estamos en los 40, pero ¿tú crees que era lo deseable lo que ocurrió? A ver, yo creo que no, sin duda que no, porque lo que encontramos es un escenario de un país más polarizado, un país más tensionado, y donde se corrió el cerco de lo que sí se había instalado como digamos, una suerte de relato compartido entre la sociedad, que tenía que ver el nunca más respecto de las violaciones a los derechos humanos, y hoy día la discusión se traspasó a qué pasó durante la Unidad Popular. Entonces la discusión hoy día ya no es conmemorar una fecha que es dura, dramática y con todos los efectos que ello tuvo en materia de violación de derechos humanos, de tortura, de exilio, sino que también se transformó en una discusión respecto de qué pasó durante el UP y qué nos llevó al golpe. Y es ahí donde creo que el gobierno se equivocó en un intento de buscar una suerte de relato más o menos compartido sobre las causas que nos llevaron al golpe militar, y bueno, en un momento donde la sociedad se ha tensionado y se ha friccionado, bueno, aparecieron otras visiones, otras miradas respecto de lo que pasó ahí, y se instaló también una discusión respecto a la responsabilidad que tuvo el gobierno de la Unidad Popular
en términos de llevar al golpe. Ahora, dicho todo eso, que creo que es el lado más evidente de la polarización y de la tensión que hay, yo sí quiero rescatar dos cosas. Uno, el Plan Nacional de Búsqueda. Me hubiera gustado que fuera lo más visible, lo más relevante y el foco de la... Era gran novedad como política pública. Era la gran novedad y el foco puesto siempre en las víctimas, no en la discusión política anterior, pero puesto en las víctimas. Pero bueno, está el Plan Nacional de Búsqueda, una responsabilidad del Estado. Y segundo, aunque haya sido medio a regañadientes, etcétera, esta carta firmada por los 4 presidentes, los expresidentes y el actual presidente, como una señal mínima de cierta posibilidad de acuerdo y de sentido republicano. ¿Te puedo agregar algo más? A ver. Yo creo que el acto o la señal que dio el Senado, que paradójicamente hace un año atrás pudo haber desaparecido si es que se aprobaba la Constitución, también creo que fue una buena señal para la política, fíjate, independiente de que han habido unas luces por parte del Partido Comunista, pero este acuerdo firmado desde el Partido Republicano hasta ese minuto el Partido Comunista, en que se reconocían los valores democráticos, en que había un reconocimiento también de las violaciones de los derechos humanos y valor de la democracia, creo que también fue un acto que vale la pena destacar. Lo que hizo el Senado, no sé si fue el día martes ya, pero a mí me pareció un hito muy relevante en un contexto muy polarizado como lo describe Cristian. Sí. Ahora, la señal finalmente es, en el mundo político hubo 2 cartas, la del gobierno que firmaron los expresidentes y de la oposición o la de Chile Vamos, que dicen prácticamente o algo muy parecido, entonces la señal es que aquí hay división. O sea, hay división. Es más difícil juntar, abonar fuerzas que dividir. Y por otro lado, la señal del Senado, donde hasta ahora había sido virtuoso, termina ahora siendo que se salió el Partido Comunista y por lo tanto tampoco en el Senado se logró un gran acuerdo. Ahora, ¿cuánto de esto se puede proyectar al Consejo Constitucional, que entra en una etapa bastante decisiva, ¿no es cierto? Es la previa a que puedan eventualmente ir a las comisiones mixtas con los expertos, pero ya en votaciones más directas, pam pam vino vino, en el Pleno, de las enmiendas que se aprobaron en comisiones. Hay muy poco tiempo. ¿Podrá influir el que es un grupo cerrado, el que están los expertos, que sí llegaron a acuerdo para poder consensuar y que lleguemos a un proyecto en diciembre que pueda ser aprobado, o ustedes ven que va a seguir este quiebre? Fíjate que una de las consecuencias que algo traté de explicar de esta polarización y quizás este movimiento de cerco, yo creo que puede impactar el proceso mismo de la Constitución, en que se atrincheren ciertos bloques y eso impida quizás lo más virtuoso que puede tener este proceso, que lo vimos nítidamente en la parte de los aspectos, que es el diálogo. Yo creo que eso, de alguna otra forma, está cuestionado hoy en día. Hay grupos que están más encapsulados y veo que esta es además del tiempo, de la distancia, de las encuestas, creo que es un elemento que puede confabular a que dificulte la llegada a acuerdos. Y también creo, Matías, que esto puede afectar también acuerdos muy relevantes como el pacto fiscal, el tema pensiones, salud. Creo que el ambiente se polarizó más de lo que estaba ya polarizado y puede antes del 11 de proyectarse septiembre. a los otros. Cristian, ya vimos en un encuentro de ICARE, de todos los presidentes de partidos, faltaba, me parece que solo el Partido Comunista se restó, pero estaban todos los partidos, donde algunos presidentes del oficialismo empiezan a decir que, incluso Diego Ibáñez, casi me atrevo a citarlo textual, que con el texto que tenemos ahora, yo voto en contra. Y es una señal realmente importante, tanto así que la expresidenta de Chile, que estaba allí también, hizo un llamado muy sentido a que hay que hacer algo para llegar a un texto que nos invite a todos a votar a favor, porque hay que cerrar este capítulo de alguna manera. ¿Ves riesgos muy grandes en este proceso? A ver, yo concuerdo con lo que dice Rodrigo, o sea, el ambiente se polarizó, se tensionó más aún de lo que estaba e incluso ya la polarización empezó a permear a la sociedad. Y eso es un tema grave, complejo y de largo aliento. Es decir, ¿Se notan las encuestas? Se notan las encuestas, se nota en la disposición de la gente, en la confianza al diálogo, en la valoración de los grandes acuerdos. La gente ya empieza a descreer, es decir, no es que la gente no valore los diálogos y los acuerdos, pero no cree. Entonces pasa a ser una suerte de sentido común, pero con muy poca viabilidad y poca credibilidad. Y eso hace que la gente empiece a decir, bueno, no vale la pena dialogar, es imposible llegar a acuerdos. Y eso nos está polarizando en relación al presente. Es decir, fuimos al pasado, nos polarizamos en relación al pasado, pero las nuevas generaciones, y las generaciones mejor, se polarizan en relación al presente. Y en el presente, cambio climático, impuestos, corrupción, empieza a hacer cosas que no se pueden conversar porque cada uno tiene su propia verdad. Entonces, sin duda, esto tiene un coletazo en el proceso constituyente, sin duda va a tener un coletazo también en la reforma. Y tengo la impresión de que aquí los actores políticos más bien están tomando posiciones respecto de cómo van a quedar parados el día después de la votación.
Entonces, eso es lo que estamos en este minuto observando. Y yo tengo la impresión de que tal como están las cosas hoy día, si no hay un movimiento importante en el tablero, evidentemente esto va a terminar en un voto en contra del proceso constituyente o de la nueva constitución, porque la gente está muy enojada. Entonces la señal que hay hoy día es que este es un proceso que se encapsuló y un proceso que está liderado por los políticos y es para los políticos y que a la gente le va absolutamente... Cristian, tú como pocas personas tienes ese pulso del malestar o no de la gente, el sentir de ciudadano, porque lo están siguiendo permanentemente. Ustedes tienen, me imagino, como esos gráficos que hay en sismología, cómo se mueve la Tierra y con detallito y por qué pasó. Ustedes ven que queda tiempo, y tú además conoces muy bien a la ciudadanía chilena. ¿Queda tiempo, si hay mucho malestar, de aquí a diciembre para poder convocar? Porque aquí no se trata de ganar con un 51%. Una constitución tiene que tener, no sé, no está escrito en ninguna parte, pero me imagino que 60, para que sea una constitución sólida y que dure, ¿no es cierto? Tiene que tener gran respaldo ciudadano. ¿Queda tiempo? Yo creo que esto está abierto aún, Matías. Está abierto porque hay mucha gente que está indecisa, que no tiene información, que está media desconectada. Pero esa misma gente, si es que no pasa nada, si es que las cosas siguen tal como están, si el proceso sigue más o menos encapsulado en un lenguaje y en códigos muy elíticos, enmiendas. ¿Quién entiende tantas esas cosas? Enmiendas republicanas, enmiendas de un tipo y otro, la gente va a seguir distante. Y la distancia marca una disposición al rechazo. Ahora, si tú me preguntas qué es lo que va a pasar, yo tengo la impresión de que es más probable que esto termine en una confrontación entre dos posiciones que en un gran acuerdo para que de toda la clase política... ¿Tú ves bajándose al oficialismo del proceso? Yo veo que no todo el mundo va a quedar contento con el proceso y que algunos grupos incluso pueden ver que un rechazo que sea superior al 38%, del 45%, puede finalmente ser interpretado como una recapturación de fuerzas políticas en relación a cierto grupo. Antes de ir al corte, ¿cómo ves tú el pronóstico para diciembre? Yo también lo veo incierto, por lo que señala... A ver, todavía hay mucha gente que está esperando el resultado. Ahora, te dicen voy a esperar el resultado, pero finalmente no leen el texto. Y efectivamente este es un proceso también de mucho sentimiento. Y en eso lo que dice Cristian es súper cierto. Las señales de diálogo son muy relevantes. Entonces, tiene que pasar algo muy catatónico para que la ciudadanía de alguna forma se vuelque a este proceso. La responsabilidad de las conductas de la clase política son relevantes porque, seamos honestos, sí. Las constituciones, o sea, las elecciones no tienen que ver con la calidad de los programas, porque cuántos votantes se leen los programas completos, a veces ni los propios candidatos. Las constituciones que nos proponen, ¿qué es la ley de pe a pa completa? Muy poca gente. Entonces, ¿a qué se aferra uno? A las señales que tiene de los políticos y del político que le gusta o no le gusta. Entonces ahí hay una responsabilidad enorme de ellos. Claro, pero... no sé si lo alcanzamos. No, dale, si quería aportar algo. Lo que sí pasaba es que para el primer proceso se instaló la idea de que la Constitución era un dispositivo que permitía enfrentar los problemas que tenía el país y en ese minuto se hablaba de la desigualdad como el problema central. Hoy día, la imagen de la sociedad es que una nueva Constitución no es un dispositivo para resolver ninguno de los problemas ni de las urgencias que a la gente más lo tienen atorado. Entonces, desde esa perspectiva dicen, bueno, no hay ningún interés ni ningún incentivo en moverse hacia la votación. Y por último, aunque llegara la clase política a ponerse completamente de acuerdo, no nos olvidemos que no estamos en el 89. Hoy día la clase política no tiene la ascendencia sobre la sociedad que tenía en el 89, que les decía todos voten sí y votaron sí la reforma. Hoy día, si la sociedad ve que este proceso sigue encapsulado y muy politizado, puede ir a votar en contra porque sí. Bueno, queda tiempo para revertirlo, porque no sé si hay mucho espacio para un tercer proceso constitucional, porque la verdad es que se ha estirado bastante en el tiempo. El suicidio de la clase política actual. Y la incertidumbre que generaría, por ejemplo, en el mundo económico, las inversiones. El ministro Mario Marcel está en Londres y una de las cosas que ha dicho, uno de los argumentos que ha dado afuera, cuando está invitando a los inversionistas afuera que vengan, vuelvan a Chile, certezas jurídicas que va a dar el cierre de este proceso constituyente o constitucional. Vamos a ser capaces, es parte de lo que vamos a conversar a la vuelta de este corte con Susana Jiménez, que es la vicepresidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio. Pero en un momento ya estamos de vuelta aquí en Estado Nacional Prime.
Sino puede tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea. Bueno, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración con bancos, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más, desde 12 UFs al año. Toda la información en Kame con cada kilo.cl o en comercial@kame.cl. La anunciamos, ahora la presentamos a la exministra, hoy vicepresidenta de la Confederación de Producción y el Comercio, Susana Jiménez. Susana, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Antes del corte conversábamos con Cristiana y Rodrigo sobre los efectos que pudiera tener el que no lleguemos a un acuerdo constitucional para las inversiones. Porque también vimos, por ahí enganchamos a tu invitación, vimos que el ministro Marcel, uno no sabe si está muy optimista de que se va a aprobar, y eso es lo que le dicen los inversionistas en Londres, en el Chile Day, o porque, la otra versión que decía Rodrigo, porque cree que esta es la última, o es la última oportunidad porque no hay espacio para un tercer periodo, un tercer intento. ¿Cómo lo ven ustedes de la CPC? Sí, yo creo que efectivamente el tema constitucional es una variable más que le mete incertidumbre al ambiente, ¿no? Y por lo tanto el que se pueda cerrar este capítulo constitucional, yo los escuchaba antes y efectivamente yo comparto, hay cada vez más desafección con el proceso, pero sin embargo necesitamos cerrar este capítulo de buena forma, ojalá con una adhesión grande y poder empezar a mirar para adelante. Tenemos demasiados flancos abiertos hoy día. Tenemos el tema constitucional, hay sobre la mesa una reforma tributaria, una reforma de pensiones, reformas laborales, que ya hemos tenido algunas, todo el tema medioambiental. Entonces, la verdad es que son demasiados los factores que hoy día están generando una sensación de incertidumbre y de incerteza jurídica, que eso es lo que afecta al corazón de las inversiones. Disculpe, un segundito. Este año vamos a crecer, no vamos a crecer. De hecho, o sea, de las expectativas indican que no vamos a crecer nada. Y eso obviamente tiene, y hace bastante rato que venimos con crecimientos muy débiles. Eso es imposible generar alguna riqueza, ni equidad que decir, o sea, es muy difícil. Pero hay también cosas que algunos dicen, bueno, hemos avanzado en ciertas cosas. ¿Tú sientes que hay algo en que se haya podido avanzar en ciertos acuerdos? Por ejemplo, en sentidos de urgencia. Veíamos algunos ministros que dicen que la permisología es una urgencia y se van a poner y dan plazos. Tú ves, por ejemplo, que en ese tipo de cosas, permisología es el que se aprueben proyectos de inversión, por ejemplo. ¿Tú ves que en algo de eso se mejora? ¿O hay conciencia? Sí, yo creo que, a ver, hay ciertos diagnósticos compartidos y yo diría que lo que más rescato es que hoy día hay un cierto consenso de la importancia del crecimiento económico. No hay que olvidarse que durante harto tiempo se dio un poquito por garantizado y lo que lamentablemente no fue así. Llevamos un periodo muy largo, el crecimiento, el PIB per cápita de los últimos 10 años prácticamente no ha crecido, tenemos una productividad estancada. Y las inversiones, sabemos que los pronósticos son bien malos para este y el próximo año. Entonces, el hecho de que se haya relevado nuevamente el tema del crecimiento económico, que ni siquiera estaba en el programa de gobierno, pero que hoy día forme parte de este paquete que el ministro ha llamado el pacto fiscal, yo creo que es una señal positiva. Ahora, ¿cómo se aborda? Eso, obviamente, en los detalles es donde hay que entrar a trabajar. Rodrigo, yo leí una columna suya esta semana, no sé si fue esta o la semana pasada, que hace una crítica muy potente a la Corte Suprema por el fallo en el tema de la salud, que en el fondo imponía políticas públicas cuando no era lo que le correspondía, pero también al gobierno de cierta inmovilidad con los temas para no tocarlos, que al parecer si uno no se hacía cargo como que podían desaparecer. Y decía que podía ser una catástrofe. ¿Qué tan catástrofe que iba a ser el tema de la ISAPRE, el impacto en la economía? O sea, a mí lo que más me preocupa es que esta crisis de la salud tiene un impacto sobre las personas y un impacto gravísimo que yo creo que no han dimensionado realmente la autoridad. Todos sabemos que ha habido sucesivos fallos que han ido generando una crisis en el equilibrio financiero de las ISAPRE. De nuevo, el programa de gobierno tenía contemplado de alguna manera que desaparecieran las ISAPRE y el efecto que eso puede tener de que quiebren realmente los prestadores o los aseguradores privados, el efecto que eso tiene en los mismos prestadores de la salud y cómo eso afecta a un universo mucho más grande que solamente los 3 millones
de cotizantes de ISAPRE, porque son 7 millones de personas más las que, estando en el sistema FONASA, se atienden en prestadores privados. Yo realmente creo que no se ha dimensionado. Los prestadores privados atienden aproximadamente 50 y 50 personas que vienen de ISAPRE y de FONASA, por lo tanto, ese efecto, hay una evidencia y datos. Absolutamente. Y claro, uno ve lo que ha habido como una postergación de tomar decisiones post fallo de la Corte Suprema, que efectivamente, como tú mencionas, hay ahí un límite muy delgado en las atribuciones de los poderes del Estado. La Corte Suprema de alguna manera hace política pública y el Ejecutivo posterga su decisión, tanto así que ingresa a última hora con un proyecto de ley. Y los parlamentarios dicen, bueno, hagamos un comité de expertos para tratar de solucionar este problema. Y ese comité ha sesionado más de 30 veces y el Ejecutivo de alguna manera ha estado muy ausente. Entonces a mí me preocupa que por una cosa más ideológica del rol de los privados en las prestaciones de servicios públicos esté de alguna manera dejándose caer administrativamente. Cristian. Susana, retomando el tema del crecimiento económico, efectivamente da la impresión de que el gobierno ha empezado a hablar más de crecimiento económico. En el discurso del 1 de junio el presidente no habló de crecimiento económico, la palabra crecimiento no estuvo en el discurso, pero claro, se ha ido involucrando más el gobierno porque está viendo que estamos creciendo nada y también porque la ciudadanía ha empezado a revalorizar el crecimiento económico como un atributo relevante para sus vidas. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es la inversa. ¿Por qué crees tú que llegó en algún minuto la ciudadanía a descreer tanto del crecimiento económico, a desinflarlo como algo importante y a no valorarlo como sí se valoró durante los 90? ¿Qué pasó ahí? Bueno, lo que yo te decía antes, yo creo que se da un poquito por hecho. No se dimensionó realmente, porque recordemos que acá han habido discusiones un poco ideológicas, ¿no? Recordemos que para el primer borrador constitucional hubo toda una discusión en torno a que había que decrecer para de esa forma proteger el medio ambiente, etcétera. Y eso denota bastante ignorancia respecto del efecto que tiene el crecimiento económico. Mira, nosotros dejamos de crecer hace como 10 años, digamos, al ritmo que veníamos creciendo. Los casi 30 años anteriores, el PIB crecía a tasas por sobre el 4% promedio. Y eso significó, entre los 90 y los últimos años, que pasamos, medido con la misma medida de la OIT, ¿no?, de un nivel de pobreza de 68% a un dígito. Y los estudios demuestran que el 70% de esa reducción, ese impacto profundo en la reducción de la pobreza, se debe a crecimiento económico y un efecto muy menor a redistribución. Entonces, toda esta discusión entre si hay que crecer o redistribuir, en realidad, si uno mira la evidencia, se da cuenta de que el crecimiento es fundamental, porque el crecimiento no solo genera ingresos, mayores salarios, oportunidades de empleo, sino que también tiene este efecto increíble en reducción de pobreza, en fortalecer a una clase media que ha crecido y creció durante esos años, pero que una vez que se estanca la economía, vuelve a una situación de vulnerabilidad y riesgo de caer y retroceder a la pobreza. Mayor capacidad de recaudar impuestos para poder hacer programas sociales. Por cierto, así es. Susana, vamos no sé si es peyorativo, el famoso pacto fiscal. Es peyorativo porque famoso porque llevamos mucho tiempo hablando, pero no sabemos exactamente de qué se va a tratar este pacto fiscal. Pacto es porque va a haber algunas alzas, pero también va a haber políticas pro crecimiento, es decir, para compensar. Ustedes están, me imagino, muy encima. ¿Ven avances y cuáles creen que deben ser los puntos claves en un pacto de este tipo? Bueno, mira, primero valorar que el gobierno partió hablando de una reforma para elevar los impuestos. Era una alza tributaria que todos sabemos fue rechazada en la Cámara de Diputados y a través de las distintas conversaciones, y en eso yo creo que como CPC y su rama hemos sido bien enfáticos en establecer primero que no nos parece una buena idea una alza tributaria, y puedo explicar por qué, sino que tenemos que tener esta mirada mucho más constructiva de crecimiento económico, de formalizar el empleo, de eficientar el Estado. Y todas esas discusiones que parecían como complementarias hoy día están bastante en el centro de las conversaciones. Y eso a mí me parece algo positivo. Ahora, ¿por qué el tema tributario nosotros desde muy temprano dijimos que no nos parecía que era oportuno?
porque Chile tiene hoy una carga tributaria altísima, del orden del 27% del PIB, y si uno mira la estructura tributaria, lo que uno ve es que en realidad los impuestos que pagan las empresas, los impuestos corporativos, son elevados. De hecho, nos gusta compararnos con la OECD. En Chile tenemos un 27%, la OECD promedio un 23,5%. ¿No? O sea, yo creo que si uno quiere inyectar, digamos, ponerle motor al crecimiento económico, en vez de estar pensando en alza tributaria, deberíamos estar pensando en baja. ¿Ah? Después, en el caso del IVA, tenemos una tasa muy similar a la OECD y donde realmente tenemos una brecha es en el impuesto a la renta. Y lo tenemos principalmente porque tenemos una baja base de contribuyentes, un tramo exento muy alto, todo lo cual el diagnóstico yo creo que es compartido, pero que políticamente siempre ha sido muy difícil echarlo adelante. Entonces, cuando el gobierno dice vamos a subir los impuestos, bueno, tiene que empezar a buscar dónde sube impuestos sin querer tocar aquello donde realmente tenemos las brechas. Y desde nuestra mirada, la verdad es que si uno empieza a sumar todos los cambios que ha habido, particularmente en esta administración, o sea, pensemos en reducción de jornada, salarios mínimos, royalty, la reforma previsional, que yo espero que en algún minuto pueda salir un acuerdo en eso, pero que también va a ser de cargo de las empresas, tenemos una mochila que ha tenido que cargar la capacidad productiva de este país bastante grande. Entonces, sumarle a eso una alza tributaria nos parece que simplemente es seguir torpedeando nuestra capacidad y potencial de crecimiento. Yo te iba a preguntar eso, ¿cómo es posible compatibilizar una reforma de pensiones? O sea, habla de un 6% y está la discusión a dónde va ese 6%, pero sabemos que es de cargo del trabajador, o sea, de la empresa, con la carga tributaria actual, con los índices que tenemos nosotros de impuestos que pagar. ¿Cómo se puede combinar el crecimiento justamente con esta nueva carga que eventualmente técnicamente hay acuerdo de dónde viene el monto, solo falta la distribución? Bueno, políticas públicas siempre hay que tratar de ver... Perdona, y un Estado que requiere más dinero. O sea, probablemente se van a consagrar nuevos derechos constitucionales, si es que se aprueba el 17 de diciembre, que incorporan nuevos derechos que van a ser de cargo del Estado, y el Estado va a tener que hacerse cargo, por lo tanto, va a requerir más recursos de los que hay. ¿De dónde vamos a sacar? Voy a dividir en dos mi respuesta. Tú me dices, el Estado necesita más recursos. El Estado desde los años 90 a la fecha ha crecido del orden de 6-7 veces. ¿Ah? Los gastos en educación, en salud, han aumentado significativamente. De nuevo, nos gusta compararnos con la OECD. Si uno suma gasto en salud y en educación, público y privado, como porcentaje del PIB es mucho más elevado. Y sin embargo, ¿cuáles son los resultados que vemos? Prueba PISA, todas las pruebas comparables a nivel internacional nos va muy mal. En salud ni hablar, tenemos listas de espera enormes, ¿no? Y por lo tanto, yo cuestiono que el Estado necesite más recursos. El Estado tiene que volverse más eficiente, tiene que ser un mejor prestador de servicios con los recursos que tiene. Esto es como una familia, ¿no? Si tú siempre puedes tener más necesidades, entonces puedes generar más ingresos, o también puedes ajustar tus costos, tus gastos. Y yo creo que ahí tiene que haber un esfuerzo de hacer más eficiente y racional el Estado. Que mira, hay estudios, por ejemplo, del BID, que dicen que 1,8% del PIB, que es de gasto público, digamos, está mal gastándose. Otro ejemplo, lo que se gasta en Chile en remuneraciones del sector público está muy por encima, si uno lo mira como porcentaje del gasto total, de los países desarrollados. Entonces, tenemos que hacer que esto funcione mejor, ¿ah? Y no simplemente siempre recurrir a aumentar la carga de las personas, de las empresas, etc. Es lo más fácil. Ahora, respecto de tu pregunta de la reforma de pensiones, es verdad, vuelve a ser un cargo mayor para las empresas, pero ahí también hay que sopesar que acá tenemos un diagnóstico compartido hace demasiado tiempo que sabemos que hay que elevar la tasa de cotización, que hay un problema con las lagunas previsionales, que las pensiones son bajas, no porque no se han invertido bien esos recursos, sino que porque justamente no ha habido suficiente densidad de cotización, porque la gente vive a buena hora, vive más años, la expectativa de vida es mayor. Y pese a que ese diagnóstico ha sido transversal, no se ha logrado acordar un cambio legislativo que permita solucionar ese problema. Entonces, yo la verdad tengo la expectativa de que acá podamos buscar un punto de encuentro en esos mínimos comunes, porque de nuevo yo creo que el proyecto que presentó el Ejecutivo
fue mucho más allá de lo que se requiere para elevar pensiones. Tiene explícitamente toda una reformulación de la organización industrial del mercado y que por lo tanto yo creo que hay que bajar un poquito las aspiraciones maximalistas, ver qué es lo que de verdad influye en aumentar las pensiones de las personas y acordar eso. No podemos seguir dilatando esa decisión. Hay una de las discusiones centrales en esto tiene que ver, claro, con el tema de la división de la industria, como se ha denominado, que el gobierno le gusta, dice no hay una industria, tiene que haber seguridad social, por lo tanto no hay una industria que dividir, sino que hay que instalar un sistema de seguridad social. Pero además de eso está esta discusión respecto de la cotización adicional y a dónde debe ir esa cotización adicional. El proyecto del gobierno dice que esto tiene que ir a un fondo solidario para mejorar las pensiones actuales. Y lo que dice la ciudadanía hoy día es que quiere que la plata de la mayor cotización vaya directamente a sus propias cuentas de capitalización individual, porque por distintas razones, desde los retiros en adelante, porque la gente no confía en la administración de los otros, por distintas razones. ¿Cuál es la opinión, la mirada que tiene la CPC al respecto a este tema? Mira, yo vuelvo a reiterar que yo creo que el proyecto que se ingresó originalmente estaba absolutamente... ¿cómo decirlo? Digamos, era muy maximalista, era muy radical, era refundacional. Recordemos que ese proyecto supone un aumento de 6% que iba completamente a reparto de alguna manera, ¿no? Y olvida que anteriormente a eso hubo una política pública, yo creo que es de las más importantes que se ha hecho en los últimos años y que se llama PGU. Y la PGU cambió de forma bien profunda el perfil de las pensiones de los jubilados actuales y futuros hacia adelante. Entonces, primero yo creo que fue extremo en la solución que presenta. Hoy día pareciera que se ha allanado el gobierno a un 4-2, pero que sigue siendo un porcentaje importante que iría a este elemento de reparto, de solidaridad, el 4. Bueno. Y que yo creo que no tiene mucho sentido porque la gente, como tú dices, ha valorado increíblemente, producto de los retiros, que ese dinero que ellos cada mes ahorran es para sus pensiones, esa plata está y va a estar el día que se jubile y por lo tanto tiene una valoración muy grande a que esa mayor cotización vaya a su cuenta individual. Yo creo que acá pueden haber combinaciones posibles, pero pensar que uno va a destinar un 6% a solidaridad, que va a aumentar la PGU a 250.000 pesos de forma universal, o sea, para el 100%, que va a crear entes estatales monopólicos para administrar todas las cuentas de los chilenos, porque hay, por supuestas eficiencias que eso lograría, creo que definitivamente va demasiado extremo para lo que realmente se necesita. Perdón, por favor, ¿puedo agregar una pregunta? Que por Susana habló, cuando partimos la conversación, habló de la incertidumbre, como un tema donde la incertidumbre constitucional era una más de las incertidumbres que estamos viviendo como sociedad. Bien directamente, ¿qué rol le ves o le ven al empresariado en la disminución de la incertidumbre que estamos viviendo hoy día en el país? Mira, yo creo que el empresario, el emprendedor, es alguien que está acostumbrado a tomar riesgos. Y prueba de eso es que se inician muchos negocios y la gran mayoría fracasa, esa es la verdad. Uno conoce los que le va bien, ¿no? Lo sabemos. Claro, entonces yo creo que el problema no es que haya riesgos en el ambiente, es cuando son probabilidades altas de que te cambien las reglas del juego por un factor exógeno, por una decisión política o una decisión legislativa. O que tú cumplas con todo lo que tienes que cumplir, que es el tema de los permisos, ¿no? Que te puedes demorar. Yo conozco un proyecto, 8 años, ha logrado sacar los permisos e informes favorables del sistema de evaluación ambiental. Y sin embargo llega al momento de la votación a nivel de comité regional o comité de ministros y lo rechazan. Porque políticamente, porque la presión, la oposición ciudadana, etcétera. Entonces, eso ya no son riesgos, eso ya son eventualidades, discrecionalidades que no pueden ser parte del escenario. Entonces, yo insisto, o sea, cuando tú tienes un sistema de permisos tan engorroso como el que tenemos hoy día,
con tantos espacios de discrecionalidad, y cuando además estás discutiendo si metes negociación ramal el día de mañana, si es que elevas las pensiones a costo de las empresas, si es que los cambias los tributos, si es que cambias la Constitución, en que pasamos de un borrador constitucional que realmente ponía en riesgo todo el orden económico, claro, uno dice, ¿qué pueden hacer los empresarios? Lamentablemente van a esperar a ver cómo decanta esta situación, y eso es lo que ha hecho que la inversión esté cayendo este año, cae el próximo, porque tú tienes que tener un mínimo de garantía de que cuando tú haces una inversión y arriesgas tu capital por los próximos 10, 20, 30 años, no te vas a enfrentar a que todo eso cae en saco roto por cambios institucionales o un debilitamiento institucional como los que hemos presenciado. Vamos a hacer una pausa, seguimos conversando. El litio es un tema que preocupa, que ha estado muy presente, o no sé si sigue tan presente. Discutimos harto del litio, pero hace rato que no escuchamos hablar de decisiones que se tienen que tomar, porque algunos dicen que es una oportunidad que no hay que dejar pasar, porque la micro pasa y pasa. Aumenta la delincuencia, no grave robos, evítelos con TPY, la empresa líder de seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. TPY protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tpy.cl. Pausa y volvemos en Estado Nacional Prime. Estamos de vuelta en Estado Nacional Prime, seguíamos conversando y habíamos dejado planteado el tema del litio. En un momento vino una suerte de fiebre del litio el último año, en que la desesperación y se generó una conciencia de que había que apurarse, porque nosotros tenemos unos yacimientos de litio fabulosos, dicen que es de los mejores del mundo. Pero bueno, ahí viene la empresa nacional del litio, viene un proceso y no sé en qué estamos, no sé cuáles son los procesos que vienen y si ustedes sienten desde el sector privado que hay sentido de urgencia real para no desaprovechar una oportunidad. Hemos visto que en Estados Unidos se descubrió un tremendo yacimiento. La cosa técnica de cómo va a ser el precio, cómo va a llegar, cuándo, ese es otro tema. Pero esta posición privilegiada que tenemos no nos va a durar para siempre, ni los precios van a durar para siempre. ¿Hay sentido de urgencia, Susana? No, yo creo que no hay conciencia del apuro que hay, y también hay malas propuestas. O sea, es una combinación de ambas cosas. O sea, primero un poco de contexto, ¿no? Yo creo que todo el tema de transición energética está súper instalado en el mundo. Yo recién comentaba, yo estuve en la gira presidencial y escuchando inversionistas extranjeros, estuvimos en 4 países de Europa, y este es el tema, la transición energética, las oportunidades que hay para la energía renovable, el litio para las baterías, el hidrógeno verde, el cobre para todo lo que es la transmisión eléctrica, si es que nos pasamos a matrices más renovables. Todas esas cosas que mencionaste, nosotros somos como los países de la península arábiga respecto del petróleo, o sea, tenemos todo eso y en abundancia. Absolutamente. Entonces, bueno, ¿cómo aprovechamos ese tremendo potencial? Y ahí es donde estamos un poquito trabados. Yo diría que en el tema del litio, además se suma que está toda esta oportunidad, precios altos, tenemos el recurso, pero sin embargo estamos trabados porque se propone una política nacional del litio con una empresa nacional del litio, que entiendo que el ministro anunció que iba a ingresar este proyecto de aquí a fin de año, con contratos con los privados que suponen una participación mayoritaria del Estado. Entonces uno dice, bueno, ¿queremos o no queremos desarrollar esta industria? ¿Y por qué además nos apura? Porque no solo está este boom de la transición energética en el mundo, sino que porque también sabemos que hay un riesgo de que las baterías a litio o bien sean reemplazadas por otro componente o bien producto del reciclaje de las propias baterías, después se requiera menos explotación del mineral. Entonces uno dice, bueno, este es el momento, tenemos además una recaudación increíble proveniente de la industria del litio el año pasado, ¿cierto? Creo que fueron 5.000 millones de dólares, y sin embargo nos ponemos a poner trabas de participaciones estatales, del tipo de extracción que hay que ocupar para que se pueda explotar, de si es que en realidad se explora, se encuentra y se considera estratégico, entonces tampoco necesariamente me van a dar los derechos de la explotación. La verdad es que a mí me parece bastante irracional
que no estemos aprovechando esta oportunidad por razones, de nuevo, yo diría más ideológicas, que tienen que ver con las empresas existentes que con la realidad del país. Yo quería justamente tocar ese punto. Hay mucha ideología, mucha política en la toma de decisiones para decidir dónde invertir, pero hay un montón de proyectos, no solamente el litio, o sea, Dominga, Anglo American, edificios, hoteles, que han tenido incluso que echarse hacia atrás. En Vitacura hace un par de semanas vemos que un mall dijo que ya no continuaba, dadas las trabas burocráticas que tenía el sistema. ¿Dónde están los municipios, el gobierno, la política? ¿Dónde ves tú que hay una oportunidad para poder avanzar en coordinación, quizás con el medio ambiente, con el respeto a la naturaleza? Pero ¿dónde se puede avanzar? ¿Dónde está la traba fundamental que tenemos nosotros como país en eso? A ver, yo creo que hay una mirada, quisiera pensar que común, pero al menos convergente, hacia la importancia del desarrollo sostenible. Y eso no es solo un título, sino que realmente lo que considera es que tú necesitas en un país tener progreso económico con protección ambiental y con preocupación por el impacto social y comunitario. Y yo diría que eso ha sido un proceso de aprendizaje en el mundo, en Chile también, y hoy día yo diría no hay ni un proyecto mediano o grande que pueda desarrollarse sin tener contemplación y ocuparse de estos tres pilares del crecimiento y del desarrollo sostenible. Ahora, lamentablemente no todos comparten esta mirada. Antes hablábamos del decrecimiento o de que en realidad estos tres pilares el medioambiental podría ser más importante que el del desarrollo y el progreso. Entonces, ¿cómo compatibilizarlo? Cuando en realidad yo soy una creyente de que los países que alcanzan mayores niveles de desarrollo también tienen más recursos para proteger el entorno y el medio ambiente. Y también para que eso genere una atracción para toda la sociedad. Porque finalmente detrás de un proyecto hay proveedores, hay toda una cadena de valor que se ve beneficiada por el desarrollo de esos proyectos. Ahora, lamentablemente tenemos un sistema engorroso de permisos, tenemos a veces también malos incentivos en los propios funcionarios. O sea, hoy día puede ser mejor no tomar decisiones, rechazar proyectos, que correr el riesgo de aprobar algo y que después ser cuestionado, ¿no? Entonces, lo que uno empieza a ver es que está los permisos, para que tengan una idea, en los permisos de grandes proyectos participan 30 servicios públicos distintos. Y uno empieza a ver las demoras, que son muchas veces el plazo legal en que deberían dar una respuesta. Y hay digamos así como una suerte de obstáculo en un par de servicios en particular que realmente no permiten seguir avanzando. Entonces, si no hay convicción de celeridad, de que a veces hay que aceptar un sistema más ágil, porque siempre va a estar la posibilidad de fiscalizar y sancionar si no se cumplió con lo que se comprometió. Tratar de prevenir todo, al final, redunda en que los proyectos, solo para tratar de sacar los permisos, incluso lo estoy pensando en evaluaciones de impacto ambiental, incluso declaraciones de impacto ambiental, que son proyectos medianos o más pequeños, enfrentan una traba, una dificultad y un costo financiero y económico enorme. Y eso es una barrera de entrada, es una barrera a la competencia y un obstáculo al crecimiento económico. Susana, entiendo que el litio es un recurso estratégico y el gobierno optó por proteger este recurso estratégico. Esa es la visión, haciendo o planificando una empresa nacional del litio. ¿Qué hubiera esperado la CPC, que hubiera hecho el gobierno respecto de este recurso estratégico? ¿Cómo hubieran esperado ustedes que hubiera manejado esto en términos políticos y en términos de la explotación del mineral? Yo voy a desafiar tu afirmación, porque el litio es un recurso extremadamente abundante en el mundo. Por lo tanto, fue estratégico cuando se estableció en los años 80, ¿no? Pensando en, me imagino, no sé, en uso bélico. Pero la verdad es que hoy día es un recurso muy abundante en el mundo. Y lo que está pasando, que habiendo sido nosotros los campeones mundiales en la producción y exportación de litio, ya nos superó Australia y Argentina va rapidito a superarnos también. ¿Y por qué? Porque tienen un marco normativo que es mucho más simple que el chileno. Nosotros y Bolivia tenemos un marco regulatorio bastante especial, ¿no? Y eso está impidiendo que podamos desarrollar una industria que tiene un tremendo potencial. Por lo tanto, ¿qué esperaría yo?
que se simplifique, que nos cuestionemos si realmente este debe ser un mineral no concesible, que veamos, y lo pienso para el litio, lo pienso también para el hidrógeno verde, bueno, ¿cómo podemos hacer procesos un poco más ágiles, como una suerte de fast track, para que aprovechemos esta ventana de oportunidad? Porque si no lo va a hacer otro. El litio parece más como un recuerdo del salitre, más que como el coque, lo que significa el cobre. Esa es un poco la amenaza, ¿no? Que uno tiene súper presente. Y yo insisto, o sea, hoy día se están explotando un montón de yacimientos en el mundo y nosotros estamos acá enredados y puede que se nos pase la ventana. Susana Jiménez, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Que te vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Cristian y Rodrigo también, como siempre, acompañarnos. Muchísimas gracias. Sí. A ustedes nos despedimos. Este domingo no hay Estado Nacional, porque este domingo es... estamos en 18, así que no nos busque. Este domingo no, pero en Spotify pueden mirar para atrás todo y volvemos la próxima semana con más conversación sobre los temas públicos que nos interesan y nos convocan. Muy buenas noches y gracias por venir.